En el siguiente video vamos a ver los casos clínicos que les tenemos preparados para poder aplicar la información que nos interesa les quede de esta clase. Cada caso tiene una diapositiva. Yo lo que les sugiero es que cuando lleguemos al caso, pausen la diapositiva, lean el caso, las preguntas y luego resuman la presentación una vez que ustedes hayan obtenido algunas respuestas de forma personal. Avancemos entonces. Caso 1. Entonces, ahora pónganle pausa y luego resumimos el caso cuando ya hayan terminado de contestar las preguntas. Bueno, en el caso de la señora Juana, la primera pregunta dice: ¿agregaría algún diagnóstico? Recordemos, aparte de los diagnósticos que tenía la paciente, de establecer o poner cuál es su estado nutricional, que en este caso sería sobrepeso, y los diagnósticos que se relacionan con su nivel de actividad física y de ejercicio. Entonces, ella tiene un comportamiento sedentario porque pasa la mayor parte del día sentada como ejecutiva en un banco y además sus traslados son en auto. Entonces, es probable que es poco lo que ella pase de pie moviéndose en comparación con otro tipo de profesión, aunque ella tenga hijas en casa, quizá en la casa no para y se mantiene en pie, pero no está mucho rato en su casa tampoco, ni en los traslados. Y es sedentaria además porque recordemos que no cumple con las recomendaciones mínimas de ejercicio. Ella hace ejercicio cardiorrespiratorio 3 veces a la semana por 30 minutos, lo que nos suma 90, no los 150 mínimos sugeridos por la OMS. Luego, la pregunta 2 dice: ¿cuál sería el primer objetivo que va a proponer antes de prescribir ejercicio? Entonces, en ellos podríamos plantearnos varios, pero el principal es el manejo del dolor. Claro, también podríamos buscar mejorar su composición corporal, hacer algo de prevención primaria, por salud, por prevenir enfermedades cardiovasculares y metabólicas, pero en ella actualmente el motivo de consulta es el dolor, por lo cual eso es lo que tenemos que considerar como objetivo primordial en este minuto. Para manejar el dolor, los objetivos terapéuticos que vamos a sugerir para lograr este objetivo global son mejorar la fuerza y resistencia de todos los músculos que le dan estabilidad a esa rodilla. Entonces, en un inicio, si está muy inflamada, podemos hacer un manejo farmacológico del dolor, que no es el punto de este seminario. Pero a través de distintos elementos no farmacológicos, como el uso de calor, frío, TENS, podríamos también modular un poquitito el dolor en una sesión de kinesioterapia, por ejemplo. Siempre y cuando la persona lo tolere. Recuerden que si está con mucho dolor no podemos iniciar ejercicio aún, hay que esperar un poquitito y ya cuando pueda la persona, lo ideal es trabajar hacia el fortalecimiento de todos los músculos estabilizadores de la rodilla, que incluye cuádriceps, gastrocnemios, isquiotibiales, todos los músculos que atraviesan la rodilla o que se insertan o que pasan por encima o por detrás de ella. Y además hay músculos que la estabilizan de forma indirecta, como los músculos de la cintura pélvica, sobre todo el glúteo medio. Entonces, esos son los ejercicios que vamos a ir a fortalecer en un inicio para ir aliviando este dolor asociado a la artrosis. Luego, algunos ejercicios para mejorar la propiocepción articular que van de la mano de los que yo les mencionaba de la coordinación. Entonces, puede ser algunos en algunas superficies inestables, o subir y bajar peldaño con cuidado, pero en el fondo es volver a entrenar los mecanorreceptores de la articulación para saber dónde está en relación al cuerpo y tener mejor control motor de esa rodilla. Luego tenemos ejercicios de mantención de los rangos. En esta paciente no estaba aún restringido el rango, pero recuerden que en personas con gonartrosis, sobre todo en casos ya más severos, el rango empieza a limitarse en la extensión. Y cuando ya tenemos más de 10 grados en la limitación de la extensión, ya empieza a afectarse la funcionalidad y la marcha. Por lo tanto, en gonartrosis siempre tenemos que cuidar el rango articular, que no vaya disminuyendo a medida que avance la enfermedad. Luego aquí les puse otros: mejorar o mantener la capacidad cardiorrespiratoria y mejorar la composición corporal, pero eso ya sería más para lograr quizás los otros objetivos
que les había mencionado, como mejorar el sobrepeso o prevención de patologías cardiometabólicas. No obstante, recuerden que la capacidad cardiorrespiratoria o el ejercicio aeróbico en dolor crónico podría tener beneficios a través de otros mecanismos, ¿ya? Pero ahora estamos hablando del manejo más subagudo de este dolor de rodilla. Ya, y la pregunta 3 dice, usted indica analgesia, kinesioterapia, el paciente vuelve después sin síntomas. Pregunta si puede retomar zumba y si recomienda algún otro tipo de ejercicio adicionalmente. Entonces, ¿cómo va a ser la prescripción de ejercicio? Ahora que ya, digamos que el episodio de inflamación, la sinusitis, se dio, hizo sus 10 sesiones de kine, tomó los fármacos que ustedes le indicaron y llegó súper, pero tiene miedo de retomar su actividad basal y quiere saber cómo optimizarlo para que esto no le vuelva a ocurrir. Pues aquí lo ideal sería, recuerden, agregar también entrenamiento o ejercicios de fortalecimiento muscular, que es lo que va a permitir que esa rodilla que ya tiene artrosis descanse y no se sobrecargue. Pasa mucho que a veces médicos que no se han interiorizado tanto el tema desrecomiendan ejercicio en personas con artrosis, cuando sabemos que en realidad lo que más podrían hacer por su rodilla es mantener un buen nivel de ejercicio basal y mantener fuertes y firmes sus músculos para darle más estabilidad a esa rodilla para que no se vuelva a inflamar o lesionar. Entonces, además del zumba que ella quiere retomar, que es algo que a ella le gusta, la motiva, algo a lo cual ella tiene acceso, le vamos a agregar este ejercicio de fortalecimiento para que lo mantenga a posterior. Podríamos, si quisiéramos, usar esta estrategia FIT, ¿ya? Y vamos a hacer una columna para el ejercicio, les puse ahí aeróbico, cardiorrespiratorio, y otra para el ejercicio de fuerza. Entonces le podemos dar esta educación y después ir al hilar más fino cómo lo vamos a poner en práctica. Entonces, por ejemplo, ejercicio aeróbico, señora Juana, usted debiese alcanzar por lo menos unos 150 minutos a la semana. Si sus clases duran solo 30 minutos y estamos alcanzando 90 minutos, bueno, los otros 60 minutos que nos faltan lo podríamos hacer con caminatas el fin de semana y de alguna otra manera ir sumando para que logre al menos los 150 minutos a la semana. Y le vamos a indicar una intensidad moderada porque es lo que a ella le gusta y no le gusta trotar ni lo vigoroso y es entendible y está bien. Entonces, en la primera columna el ejercicio sería aeróbico al menos 3 veces a la semana, de intensidad moderada, y aquí le pusimos 60 minutos si lo hace 3 veces y ya está súper bien y sobrepasar los 150 minutos, y si no lo complementamos, como yo les decía, con otro tipo como caminata. Luego el entrenamiento de fuerza, mencionarle que tiene distintas opciones, puede tomar alguna clase supervisada, puede empezar a ir a algún gimnasio con pesas, o quizá el kinesiólogo o la kinesióloga le dejó una pauta de mantención, la cual ella después pueda ir usando para trabajar sobre ella. Esta debiese hacerlo al menos 2 veces a la semana, y la intensidad le puse fuerza-resistencia, es decir, que los músculos que requiere entrenar ella, pensando en su gonartrosis, que son los que les mencioné, los cuádriceps, gastrocnemios, isquiotibiales y cintura pélvica, debiesen estar en un rango de intensidad en el cual ella puede hacer 8 a 15 repeticiones más o menos, y si puede hacer más, mencionar que quizás es un ejercicio que ya está siendo muy fácil, que hay que ir adaptando progresivamente ese ejercicio. Por lo tanto, suele ser más fácil en realidad sugerir para el entrenamiento de fuerza ejercicios más supervisados, que algún profesor o alguien con más conocimiento la puede ir guiando. A veces las clases de pilates, por ejemplo, son bien seguras, son supervisadas y son ejercicios isométricos que no generan mucho impacto articular y podría ser una buena opción en este caso. Caso 2. Para este caso yo les recomiendo leer el texto adjunto, que no está tan detallado en los videos, pero sí en los apuntes de la evaluación preparticipativa que les hicimos llegar. Y con ese material pueden contestar las preguntas de este caso. Así que pónganle pausa, contestan y siguen el video a continuación. Entonces, para poner más en contexto, la evaluación preparticipativa es algo que, si ustedes se dedican a alguna consulta médica general o terminan siendo generales de zona, de alguna manera u otra les va a llegar un motivo de consulta, que es hacer un chequeo
previo al ingreso a alguna liga, quizá alguien que se quiere meter como cadete a algún club deportivo o quien quiere entrar a alguna profesión que implica esfuerzo físico y se necesita un certificado médico que está apto para hacerlo. También incluso ahora en los colegios muchos piden cada cierto par de años que se evalúa todo el curso para darle la autorización para seguir haciendo ejercicio, para prevenir las muertes súbitas asociadas a los deportes, sobre todo en niños chicos o adolescentes, que es lo que más también produce mucho miedo. Entonces, para que le den la importancia, que este es un motivo de consulta que les puede tocar fácilmente. Entonces, ¿qué pregunta la anamnesis? En el caso de este paciente, es importante indagar los síntomas que se gatillan con actividad física. Bueno, ya sabemos, antecedentes mórbidos, fármaco, antecedentes quirúrgicos, hábitos, actividad laboral común o traslado, para hacernos la idea de cuánto ejercicio hace y cuál es su nivel de actividad física basal. Y en antecedentes familiares, súper importante preguntar antecedentes de Marfan o historia familiar de patología cardiometabólica a temprana edad o muerte súbita en la familia. ¿Y cómo preguntamos eso? Bueno, en su familia alguien ha muerto en alguna actividad deportiva o fue una muerte que muy rápida que nadie supo bien por qué fue, así podríamos preguntarla. Luego, respecto a los síntomas, tenemos que ir a preguntar dirigidamente a aquellos que tengan que ver con el sistema cardiovascular, que puedan ser indicadores de alguna patología como aterosclerosis, y queremos tratar de pesquisarla, por supuesto, de forma temprana. Y finalmente, algunos signos o síntomas que nos orienten a que hay alguna presencia de enfermedad musculoesquelética que pudiese descompensarse o agravarse con el ejercicio. Entonces, ¿qué vamos a ir a evaluar el examen físico? Principalmente un examen físico general con un enfoque importante en el sistema cardiorrespiratorio, así como también un examen musculoesquelético acotado al dolor que tenga la persona. ¿Agregaría algún diagnóstico? Sí, en este caso recuerden, comportamiento sedentario y sedentarismo. ¿Y haría algún estudio previo a la indicación de ejercicio? Aquí es un poco más discutible. Recuerden que hay dos corrientes, una la americana y la otra la europea. La europea recomienda un electrocardiograma en reposo, incluso de screening sin signos ni síntomas que lo ameriten. Los americanos son un poco más cautos por el costo, pero en Chile la verdad es que es un examen bien accesible y barato. Por lo tanto, sí lo recomendamos, sobre todo si un paciente ya vino a la evaluación médica. Y con eso ustedes pueden extender un certificado que diga, en este minuto no tengo signos ni síntomas actuales, en este minuto que me hagan sospechar alguna enfermedad cardiovascular que se pueda descompensar con el ejercicio. Y además van a tener el electrocardiograma que quizás no tiene alteraciones y eso es una prueba más. No así, esto no quiere decir que quizás en 3 años más el paciente se infarte, pero en este minuto no tengo ningún elemento para pensar en ello y tener o contar además con el electrocardiograma nos da como un puntito más para poder hacer ese certificado con mayor tranquilidad. Ahora, test de esfuerzo también en este paciente se recomienda considerando que tiene 55 años, ya tiene factores de riesgo cardiovascular como la obesidad y el sedentarismo y además está prediabético. Y exámenes de laboratorio sería bueno considerarlos sobre todo por sus patologías cardiometabólicas. Quizás está dislipidémico y eso nos agrega también un factor cardiovascular más. Y acá tenemos el tercer y último caso, así que los invito a ponerle pausa y luego resumir para que continuemos y finalicemos esta presentación. Entonces, en el caso de la paciente Margarita, ¿qué condiciones físicas le gustaría optimizar? La gracia de este caso en comparación con los otros dos es que aquí tenemos una paciente que está en una etapa de rehabilitación previa a quizá al que no tenía dolor y quería seguir haciendo ejercicio de forma más segura, o a la paciente del primer caso que estaba lesionada pero quería retomar su ejercicio. Esta paciente no es una paciente que empezó ya un poco sedentaria y que a quien se le agregó un síndrome de inmovilización por su antecedente de la hospitalización y se debilitó incluso más. Entonces
tiene un desacondicionamiento global de su capacidad física, está muy mal acondicionada desde el punto de vista físico. Entonces, ¿qué condiciones físicas vamos a querer optimizar en ella? Todas, desde lo cardiorrespiratorio, a las aptitudes musculares, a la composición corporal, porque tiene muy poquito trofismo muscular, a la mejoría quizá y mantención de algunos rangos articulares. Este flexo de caderas también nos va a limitar la marcha, y las rodillas también están en flexión. La coordinación, el equilibrio, todas las aptitudes van a ser importantes a ir a entrenar en esta paciente. Y la segunda pregunta que dice, ¿sería prudente indicar una rutina de ejercicio no supervisada? ¿Por qué? Por supuesto que en este caso no sería prudente. En este caso sí o sí requiere la supervisión de un profesional kinesiólogo, específicamente que más aún tenga entrenamiento en atender pacientes geriátricos, sarcopénicos, porque va a requerir más supervisión incluso que un paciente que va a kinesioterapia por dolor de rodilla. Como para ponerles un ejemplo, en nuestros gimnasios, que tenemos 3 en el hospital, uno es de cardiometabólico, donde van pacientes autovalentes a hacer ejercicio, y ahí la relación de kinesiólogo a paciente es 1:5. También es más o menos de 1:5 o 1:4 en el gimnasio musculoesquelético, donde van las personas que les duele la rodilla, la columna y requieren ejercicio y rehabilitación específicamente para eso, porque suelen ser pacientes que también son más bien autovalentes. Pero tenemos el gimnasio de neurorehabilitación, donde en nuestro hospital consideramos a las pacientes frágiles como la señora Margarita. Y ahí la relación kinesiólogo a pacientes es máximo de 3 pacientes por kinesiólogo, y además hay TENS y ayudantes y internos y alumnos que asisten a los pacientes porque requieren más apoyo. Entonces, de ninguna manera esta paciente mandar a decirle que vaya a hacer zumba o ejercicio supervisado o una clase de pilates. No, es otro contexto y va a requerir más apoyo y acompañamiento. Bueno, con eso damos finalizado este video. Espero les haya gustado, y cualquier duda no duden en contactarme. Saludos.